¿Cómo les va? Bienvenidos a Inbound Flow, el lugar donde fluyen las ideas sobre marketing, ventas y, ya saben, tecnología. Hoy tenemos un tema que en lo particular a mí me está apasionando mucho, que es cómo tratar de ver servicio al cliente unido con marketing y ventas. Porque realmente cuando se une el servicio al cliente con marketing y ventas, no solo se mejora la experiencia obvio del usuario, porque para el usuario es natural que cuando hable con una empresa, no importa que sea marketing, no importa que sea ventas, no importa que sea el servicio al cliente, siempre es una misma comunicación y es bien importante tenerlo junto con esos dos departamentos. ¿Cómo se tiene junto con esos dos departamentos? Naturalmente con un CRM. Hoy nos acompaña Fernando Neme, director de Grow en CocoFact. Un gusto. Hoy trabajo bastante con Fer en el día a día y Fer ha estado muy metido en el tema de servicio al cliente y por eso lo invitamos acá. ¿Cómo está mi Fer? ¿Bien? Muy bien, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido en servicio al cliente? Hoy las empresas lo siguen viendo aislado. O sea, siguen viendo aislado el departamento del servicio al cliente. Mi pregunta es ¿por qué? O sea, no sé si para nosotros es natural, pero en realidad, ¿cómo lo ves tú? Sí, en realidad, o sea, yo creo que conforme ha avanzado la digitalización de las empresas, cada área se ha especializado en tener lo mejor o lo que funcione para esa área, sin pensar en que eso lo único que está creando son esos hilos de datos que siempre hablamos en marketing que debemos de evitar. Entonces, hoy por hoy, atención al cliente o servicio al cliente o experiencia al cliente, como se le llaman en muchos casos, ha estado creciendo exponencialmente en muchas empresas y hoy el servicio al cliente está aislado de todos los demás esfuerzos y no sabemos cómo o por qué llegó un usuario a esa asistencia, ni qué producto ni qué servicio tiene con nosotros, y eso es un parteaguas o un obstáculo muy, muy grande dentro de ese recorrido del cliente, que nosotros como clientes lo vemos como algo único, pero que las áreas de atención al cliente no saben todo lo que hemos transcurrido antes y creo que hoy es muy importante ponerlo en esa visión 360 que queremos hablar. Te dijiste algo que es clave desde mi punto de vista, que es a veces servicio al cliente no sabe todo lo que hemos transcurrido en marketing, porque es cómo llegué con ustedes, cómo me vendieron después en la parte de ventas, qué producto compré, qué problemáticas quizá he tenido. Y cuando está aislado, a veces vemos muy aislados a marketing y ventas. A veces los vemos como muy aislados y siempre decimos que hay una pelea entre marketing y ventas. Pero un punto que para mí es bien grave es que servicio al cliente no esté unido con el tema del CRM. Porque ahorita Fer dijo algo bien importante. No sabe servicio al cliente todo lo que yo he hecho, digamos, en ese transcurso. Y es grave porque en realidad cuando la experiencia que tenemos cuando hablamos por teléfono y que nos empiezan a pedir los datos y que tengo que contarle toda la historia y casi tengo que contarle el producto que compré, nos damos cuenta en automático que no hay un CRM de por medio y que no está unido ese departamento con toda la demás de la empresa, ¿no? Exacto. Y hoy como usuarios o como clientes de ciertas empresas, lo que menos queremos hacer, nosotros queremos agilidad en el proceso y que me resuelvan rápido y eficazmente. ¿Qué es el problema? Nosotros hemos tenido ahora muchos casos en donde vamos al banco y nos ofrecen una tarjeta que ya tenemos. O hoy lo estábamos hablando. Voy de viaje, alquilé un coche o renté un coche con la misma empresa en el paquete que me dio el viaje y me mandan un correo hace 5 minutos de si quiero un shuttle del aeropuerto al hotel. Coraje. Y eso es atención al cliente. Claro. Eso quiere decir que no tienen la información correcta y eso pasa mucho en que lo único que vas a ocasionar es tener un cliente frustrado, porque me voy a tener que explicar 8.000 veces de mi problema, hablar con diferentes áreas, porque aparte recordemos que muchas veces también esas áreas de servicio al cliente están fraccionadas entre diferentes equipos. Si es un problema, si por ejemplo tengo un servicio de un software y a veces solamente me lo resuelve una persona de primer contacto de atención al cliente, pero hay veces que problemas que los tengo que escalar con equipos técnicos. Y otra vez me tengo que volver a repetir toda la historia que tengo. Entonces, tener esa visión hoy nos va a hacer mucho más ágil en el proceso y va a hacer más feliz a ese cliente. Además, para ponerlo como ejemplo, me acaba de pasar. Mi internet, no voy a decir la marca, pero mi internet está fallando, tú lo sabes, está falla mi internet. Y la verdad es que tengo que ir con un equipo técnico por los sistemas que tengo, digamos, en mi casa. Claro. El problema es que tuve que colgar para hablar a otro teléfono donde era el servicio técnico y no me han contestado. Y realmente sí da coraje. O sea, sí realmente es una frustración en la cual ya estoy pensando realmente en dejar, digamos, toda la instalación que hice, pero
¿A qué voy con todo esto? O sea, el problema no es mi internet, sino realmente que la empresa no está invirtiendo en esa experiencia para hacer crecer todavía esa base de clientes que ya tiene. Y ese es un gran problema. Hoy el tema de eficiencia que tú estabas diciendo, o sea, hoy hablamos de eficiencia. Hoy te está tocando enfrentarte a muchas empresas que ya quieren el tema de agentes de inteligencia artificial y muy fuerte lo estás viendo hoy en el tema de servicio al cliente. Más que en marketing, más que en ventas, más que en nada, hoy servicio al cliente realmente está llevándonos a la delantera como equipo en un tema quizá de atención y servicio al cliente. Sí. ¿Sí? ¿Cómo está ese tema de los agentes? Podemos empezar a recapitular como de dónde viene toda esa historia, ¿no? O sea, probablemente hace unos 10, 15 años estábamos todos hablando de chatbots, ¿no? De estos bots inteligentes en donde yo podía programar la respuesta. Incluso hace a unos años, habrá sido unos 5 años, en eso vos sabés más que yo, pero lo podíamos conectar con una base de conocimiento y entonces yo tenía un bot inteligente en donde si alguien llegaba con una pregunta, buscaba en esa base de conocimiento, pero las respuestas que les daba estaba muy controlada con base en lo que yo como programador de ese chatbot ponía que iba a decir. Ahora hay una pausa porque dice Fer que quizá yo sé más por la edad, obvio, ¿no? O sea, por la edad, yo hacía bots, él hacía agentes, ¿no? Entonces, no, pero es bien importante el tema porque sí se empezó a construir en base en un organigrama de flujos y lo que tú dices en un tema de cómo se hacían las bases de conocimiento funcionaba por una keyword que ojalá que el cliente la pusiera porque si la ponía entonces yo ya sabía que había un artículo que le podía dar la respuesta. No era exactamente la respuesta, pero funcionaba a través de keywords. Hoy, ¿cómo funciona? Y antes de empezar a hoy cómo funciona, eso en ese recorrido del cliente, no sé qué opinas en esto, pero creaba mucha frustración. Porque me estaba dando respuestas que capaz que yo no quería y lo único que quería era que me transfiriera con un agente en vivo. O la gente empezaba 000 para que me hable con alguien, ¿no? O la gente empezaba, igual, en los conmutadores, quiero que me hable un agente, no quiero que me hable todo ese menú robótico. Y en las bases de conocimiento con chatbot era lo mismo, o sea, dame con un agente en vivo para que me resuelva. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y qué está pasando? Desde 6 meses para acá se puso de moda los agentes con inteligencia artificial, que la diferencia de estos chatbots es que hoy por hoy nosotros le podemos alimentar a ese agente con información de nuestra empresa, con un tono y manera que queramos que hable y aparte tener una forma de hablar mucho menos parecida a un robot y más parecida a un tono de marca y manera que nosotros manejemos. Entonces hoy los agentes pueden ser, como lo hablaste hace un ratito, HubSpot en particular tiene diferentes agentes de contenido, de marketing, de redes sociales, pero hoy quiero hablar de servicio al cliente y de base de conocimiento. Hoy entonces el agente lo alimento, o sea, hoy lo alimento. Pongamos el caso de HubSpot. Hoy HubSpot ya te da, digamos, ciertos agentes donde tú vas a alimentar con información, videos, PDF, o sea, cómo realmente se alimenta, o la base de conocimiento, o sea, cómo es el proceso por el cual realmente se alimenta ese agente. Con todos lo que dijiste. Okay, o sea, tenemos la base de conocimiento que nos va a servir para resolver dudas específicas. Muchas veces la base de conocimiento nos sirve para todo el tema que en empresas se cataloga como autogestión o autosoporte. Que así nacieron, con un tema de autoservicio. ¿No? O sea, no me quites tiempo de mis personas que están en soluciones técnicas quizá, tú bríndate un servicio solo con mi base de conocimiento que para eso la hice, ¿no? Sí, que son cosas a veces muy fáciles, ¿no? De configurar usuarios o dónde veo esta información dentro de ese software, etcétera, etcétera. Ahora, eso te va a servir dentro de un agente, pero es limitante. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear diferentes tipos de documentos, páginas web, PDFs, todo lo que necesitemos, Excel, incluso Excel, imágenes, ya se pueden, algunas herramientas lo empiezan a poder leer con imágenes, en donde nosotros toda esa información lo vamos a estar capacitando a ese agente para que pueda resolver esa duda antes de pasarlo a una persona del equipo de soporte al cliente.
o de atención al cliente. Ok, entonces nada más para entender un poquito y hacer una pausa. Hoy en día, ¿sigue existiendo la base de conocimiento? Sí, o sea, hoy la gente se alimenta con esa base de conocimiento. Una base de conocimiento que ustedes seguro usan. Hoy si ustedes quieren cambiar la pantalla de su celular, no importa si es un iPhone, un Android, el que sea. Si ustedes dicen, ¿cómo cambiar mi pantalla? Van a llegar a una base de conocimiento, ¿vale? O sea, hay mucho artículo ahí. Entiendo que ahora, alimentando a la gente me puede dar las respuestas sin necesidad realmente de yo estar buscando y estar perdiéndome entre tantas bases de conocimiento. Claro, y para mí hay dos beneficios como muy tangibles ahí. El primero es que sabemos que los agentes y las bases de conocimiento van a estar siempre ahí, 24/7. No vamos a depender de un horario en que esté trabajando un equipo de asistencia al cliente o de servicio al cliente. Y dos, lo más importante y que es algo que tiene más como revolucionario ahora con estos agentes es que ya me pueden detectar vacíos de conocimiento. Entonces... Ay, güey, o sea... Si no tengo si no tengo información en mi base de conocimiento, entonces la gente me dice, no estoy capacitado, aliméntame más. Sí, correcto. O sea, lo que va a pasar es que empiezan a preguntar mucho sobre un tema en donde ese agente no puede encontrar información, sobre todo en todos los contenidos que nosotros subimos. Y nos va a detectar, Julio está preguntando mucho, todos los usuarios están preguntando mucho acerca de este tema, vale la pena hacer un artículo de base de conocimiento. Y ahí es donde los agentes empiezan a tener diferentes roles entre ellos. Porque hoy el agente de servicio al cliente te va a atender esas peticiones. Pero también hay un agente de base de conocimiento que no solo te detecta ese vacío de conocimiento, sino te ayuda a partir de ver cómo redactaste otros artículos de base de conocimiento, de darte un esqueleto básicamente de me estoy quedando frío. Cómo se va a resolver ese artículo. Y lo único que hay que hacer es tener siempre... Lo que hay que hacer siempre con la inteligencia artificial, y siempre lo hablamos en otros temas, empezamos siempre diciendo el prompt tiene que ser buenísimo, ¿no? Limpio, lo más limpio posible. Hoy lo vimos, ¿no? O sea, hoy estábamos haciendo pruebas de reportes, tiene que ser limpio, sobre todo más cuando mezclas con data, con etapas, con información estructurada donde tú vas a sacar esa información. Y con el agente tiene que ser igual. Con el agente tiene que ser muy limpio ese prompt y tiene que tener el contenido muy conciso de qué es lo que queremos que responda. Entonces, con ese tono y manera, ya lo único que vamos a hacer es que el agente nos crea ese artículo de base de conocimiento y lo que tenemos que hacer es alimentar también CRMs como HubSpot con un kit de marca. Porque ese kit de marca lo que nos va a decir es cuál es el tono y la manera en que nosotros nos comunicamos como marca. Y entonces ese artículo de base de conocimiento lo va a bajar como lo bajamos con cualquier otro artículo. Un equipo de contenidos y ya más bien adaptado a las necesidades que los usuarios están ahí llevando, ¿no? Correcto. Ok, buenísimo. Me quedé un poco, digamos, preocupado, no preocupado, sino más bien con ganas de verlo, porque en realidad me preocupa que, me impresionó que hoy hasta un agente te puede decir esos hoyos faltantes en temas de contenido, te lo genera y te dice, nada más dime si está correcto. Sí, lo publicas y empiezo a contestar sobre eso. Entonces, en realidad, hoy ¿qué tanto las empresas tú ves que están invirtiendo en un tema de base de conocimiento? Porque entonces la base de conocimiento es clave dentro de estos agentes. Sí, es clave, y yo te diría que para empresas que ofrezcan servicios en donde el usuario o el cliente se puede autogestionar es esencial, es un pilar esencial dentro de ese departamento o área que se llama servicio al cliente. Hoy por hoy tener una base de conocimientos nutrida, por así decirlo, va a ser el primer paso derecho o en el camino correcto. ¿Qué pasa muchas veces? Que nosotros, cuando estábamos hablando de esos chatbots anteriores, el chatbot me daba el artículo y tenía que leerlo, ¿no? Ahora ese agente de inteligencia artificial no me va a dar el link de ese artículo. Claro que lo puedo consultar si yo quisiera, pero me va a dar un resumen de lo que yo tengo que hacer dependiendo del contexto de mi pregunta. Reinterpretado con la voz y el tono que tú le dijiste, y te lo baja como si fuera un humano, ¿cierto? Sí. Si yo soy muy clavado en esos temas, me meto al artículo y lo leo. Pero también yo como usuario, y también lo dejo para que todos empecemos a utilizarlo,
Si ven, siempre que usamos inteligencia artificial, siempre nos preguntan, ¿este contenido fue útil? Pulgar arriba o pulgar abajo, o nos piden algún tipo de retroalimentación. Eso es muy importante también para entrenar. O sea, nunca lo hago cuando me dan un tema de servicio al cliente, mal desde mi punto de vista, ¿verdad? Con lo que me estás diciendo, porque no le estoy ayudando a esa empresa a que mejoren sus procesos. Y eso es esencial porque lo que estamos diciendo es, me resolviste la duda, ese contenido que me pasaste de la base de conocimiento está muy bueno, no me sirvió, hay que hacer un nuevo... ¿Qué pasa cuando te digo no? ¿Y qué hace la gente cuando te digo no me funcionó esto que me diste? Primero es recopilar esa información, porque recordemos que nosotros cualquier cosa que interactuemos con un CRM se queda grabado. Sí. Entonces ese tipo de interacción nos va a dar a nosotros retroalimentación en informes de cuánto Julio se tardó en responder su duda, si entró al artículo de la base de conocimiento o no, si le dijo que está bien o no, y cuánto tiempo estuvo como leyendo todos esos artículos. Acá yo lo vería de dos maneras, o sea, un artículo que funcione, ¿tendría que pasar varios segundos una persona leyéndolo? Sí, sin embargo no queremos que sea muy extenso porque quiere decir que la respuesta no es tan eficiente o tan clara. Entonces, ¿cómo nos sirve de que vamos a tener esa retroalimentación de los usuarios y nos va a nosotros como líderes de soporte al cliente dar esa retroalimentación para tomar decisiones con base en esos artículos de conocimiento y reestructurarlos o modificarlos o crear nuevos? ¿Qué pasa y déjame ver si te pregunto algo, y déjame lo explico. Dentro de los CRMs hoy tenemos datos estructurados, llámese todas las propiedades donde yo dejo cierta información contextual de Fer, nombre, apellido, teléfono, todo lo que yo quiera, digamos, guardar ahí. Pero también tengo datos no estructurados. Sí. Las respuestas que me da ese usuario por un correo, por un WhatsApp, por un SMS, que no necesariamente están en un campo, sino están en una sección. Esa gente hoy de inteligencia artificial, entiendo que me lee los datos estructurados que yo le dejo en una base de conocimiento, en un PDF, y me da respuestas a mí como usuario. ¿Qué pasa cuando ya no me contesta? Me levanta un ticket, me imagino yo. Empieza también esa gente a ver todos los mensajes que hay dentro de no estructurados en mis correos electrónicos, en mensajes, en WhatsApp. ¿Es posible eso o todavía no es tan viable? De lectura de omnicanalidad. Ajá. Por ahora, o sea, yo te diría, tenemos ahora con lo que existe, sobre todo en HubSpot, podemos juntar tickets. ¿Qué quiero decir con esto? Es, si nosotros cuando hablamos de centro de ayuda o atención al cliente, siempre hablamos de un soporte omnicanal. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué no significa? Importa por dónde entre la comunicación, sea por un WhatsApp, un SMS, un formulario, lo que sea, siempre llega con el mismo equipo, ¿no? Siempre llega con el mismo equipo y tiene que llegar al mismo lugar. Uh-huh. Que por eso nosotros decimos mucho que por eso queremos tener esa visión 360. Nosotros con CRMs como el de HubSpot podemos conectar un montón de canales de soporte hoy, formularios, correos, WhatsApp, chat, incluso cualquier otra aplicación de mensajería que tengamos nosotros en nuestra empresa, como puede ser voy a inventar un Telegram. Telegram. Si tiene APIs abiertas, las podemos conectar con HubSpot. Y lo que va a hacer es llegar a un solo centro de ayuda. Uh-huh. Pero yo sé que, por ejemplo, Julio me contactó por WhatsApp y por mail acerca del mismo problema. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Que seguro pasa, ¿eh? En mi desesperación, o en mail, WhatsApp, y a ver si les hablo por teléfono para ver si me contestan. Sí, y hoy ¿qué va a pasar? Lo mismo que hablábamos antes. Cada vez que me comunico o hago un toque nuevo sobre el mismo problema, tengo que explicar todo desde cero. Que ese es el gran problema. De los hilos de información que tú decías al principio, es que si tienes un canal y este canal no está conectado con el otro, son dos historias y dos experiencias diferentes a pesar de que es la misma persona. Y hoy puedo entrar a mi CRM y puedo ver cuántos tickets tiene Julio. Muy rápidamente en una vista de contacto o en el centro de ayuda filtro por tu contacto y veo que me abriste dos o tres tickets por la misma problemática que traías. Solo tengo que resolver uno. Bueno. Antes, ¿qué pasaba? Resolvíamos con teléfono porque me desesperaba, pero a las 5 horas me contactaba otra persona por WhatsApp y me mandaban un mail 2 días después. Sí. Y yo tenía que responder como, no, ya me lo arreglaron, muchas gracias. Uh-huh. Sí. Entonces ahora, primero vamos a eficientar esos procesos porque ya esas personas que te contactaban por los otros canales cuando lo resolviste por la llamada,
hoy ya van a saber que Julio resolvió su problema por otro canal y les vamos a liberar ese tiempo. ¿Puedes mezclar canales y cambiar de canales, digamos, en tu comunicación? Podemos cambiar, claro, porque lo que pasa mucho es que, sobre todo en chat o en redes sociales... WhatsApp y después entro por un formulario o por un correo, por ejemplo. Pero WhatsApp siempre estamos con el WhatsApp sí. en nuestro bolsillo, sí. ¿no? Pero puede ser que yo me metí a la página web de una empresa y consulté por el chat y me desesperé y me fui y apagué mi compu y entonces si yo tengo esos datos en un CRM en donde tengo tu teléfono, puedo seguir ese ticket, esa conversación por otro canal o te puedo mandar un mail. Y ahora lo más importante para mí es que muchas veces se toca el tema de que la inteligencia artificial va entonces a quitar parte... Era mi siguiente pregunta, porque... Y me quedé pensando en eso. ¿Esto no va a matar a grandes equipos de servicio al cliente? O sea, realmente no va a matar... No es que los vaya a matar, sino más bien, o sea, los va a volver más eficientes, pero... ¿Qué va a pasar con esos grandes call centers que hoy existían? Porque en realidad era porque había muchos canales, era complicado, seguías en Excel un tema, se van a reducir. O sea, esos equipos para volverse mucho más eficientes. Yo te diría que en el corto plazo no se van a reducir. Okay. O sea, lo que nosotros necesitamos usar son estos agentes para que realmente el área de soporte al cliente se pueda dedicar a esos tickets o a esos problemas que realmente requieren la intervención humana y no tengan que perder tiempo o minutos a veces en el día resolviendo cosas que el cliente se podría autogestionar. Entonces, simplemente estamos pasando la batuta de estar resolviendo problemas que muchas veces son muy simples y que hacemos perder el tiempo y que un usuario que sí tuviera un problema mucho más grave necesita nuestra ayuda inmediatamente. Darle esa oportunidad de tener esos tiempos disponibles a esos equipos. En el mediano plazo o en el largo plazo, te diría que esos equipos probablemente se puedan reducir en el sentido de que conforme vaya avanzando la inteligencia artificial va a poder hacer más cosas y va a poder tener, bueno, hemos escuchado de inteligencia artificial, de agentes de inteligencia artificial en llamadas, que ya puede hacer acentos, ¿no? Sí, colombianos, y para que no pensemos que estábamos hablando con un robot. Pero algo muy importante que yo últimamente he visto en todos estos reportes de inteligencia artificial, siempre cuando salió en el 2022, cuando hicieron libre ChatGPT, todos decíamos, nos vamos a quedar sin trabajo. Sí, todo el mundo. Y el saldo ha sido positivo, al contrario. O sea, sí se han perdido trabajos, pero los trabajos que se han creado a partir de inteligencia artificial han sido más. Entonces el saldo es positivo, por lo que se dice entonces en los últimos estudios. ¿Qué vamos a tener que hacer con esos equipos? Capacitarlos para que estén como ese soporte de inteligencia artificial. Hoy yo tengo que ser lo mismo que hablábamos con los equipos de marketing. Hoy una persona de marketing en una empresa ya no es el marketing tradicional. Tiene que saber de datos, tiene que saber de software y tiene que saber Es un marketing técnico si realmente quiere hacer un marketing moderno. Y era lo que hablábamos hoy. O sea, esos directores de marketing que realmente no se capaciten y que no estén a un nivel técnico se van a quedar y pasa lo mismo con servicio al cliente. Y pasa lo mismo. O sea, si no estás capacitado, no estás preparado, realmente las cosas y la evolución que estamos viviendo en este momento nos están comiendo y nos están volando. Yo a veces me siento como angustiado, desesperado en un tema de conocimiento. Es el miedo FOMO. Sí. Me dio FOMO. O sea, y realmente no me quiero quedar fuera de eso y empiezo a estudiar qué es lo que pasa en este último año. Siento que la tecnología ha avanzado mucho. Que también veo y que me deja tranquilo y además me preocupa por el área en la cual trabajamos, que es hoy las empresas también no están preparadas. O sea, hoy las empresas no están preparadas para aceptar un tema de inteligencia artificial por el hecho de que en su estructura de datos no tienen una estructura de datos, no tienen bien armada la casa. Y ¿qué es lo que me preocupa? Que la crisis que vivíamos de desconexión, es decir, muchas empresas están trabajando en silo de datos, ahora le vamos a meter otro tema mayor, que es la inteligencia artificial. Entonces, imagínense, hoy trabajábamos en silos de datos. Aquí trabajaba una cosa, acá trabajaba otra, no se hablaban entre sí, pero ahora le voy a meter inteligencia artificial aquí y le voy a meter inteligencia artificial acá. Hoy leía unos estudios, apenas el 1% de las empresas están preparadas para incorporar procesos de incorporar inteligencia artificial dentro de sus procesos. Es complicado también que
las empresas se tienen que poner a estudiar. O sea. Y solo alrededor de menos del 15% de los empleados en empresas utilizan la inteligencia artificial en el día a día. Yo creo que hoy por hoy... O la usan en un punto muy básico. Muy que básico. Son toma de notas, en el correo electrónico, en tomas de llamadas. Hoy es en donde están sacando quizá provecho. Sí. Redacción en una segunda fase. Pero para mí algo muy importante también es que uno es qué tan preparados están estos equipos internos para adoptar la inteligencia artificial, y lo otro no es pensar que la inteligencia artificial va a venir a resolver todos esos problemas y que teníamos como en nuestra área de servicio al cliente, y de la nada vamos a tener un funnel en donde van a pasar como rapidísimo. Si se abre, se cierra el ticket, se abre, se cierra, todo está perfecto. Nosotros tenemos que saber en qué punto utilizar la inteligencia artificial para mejorar, quitar esas fricciones que vemos. Hoy vivimos en un mundo en donde las personas somos muy diferentes conforme a nuestro acercamiento a las empresas, sí. ¿no? Tenemos personas en donde odian llamar y serían felices que no tengan que tener contacto con nadie, y para eso sirve algo como la base de conocimiento. Pero hay personas que dicen, yo no quiero tener nada que ver con un chat, no quiero escribir, yo quiero hablar con una persona. Sí. Entonces, hoy con esos agentes de inteligencia artificial, la diferencia es que nosotros podemos detectar ese tipo de palabras y de frustraciones, por así decirlo. Yo creo que en el futuro la gente va a querer hablar con la inteligencia artificial. ¿Por qué querías hablar con un humano? Porque te desesperaba el bot, los organigramas y la forma tediosa que era el tema del servicio al cliente. Hoy yo prefiero hablar con una inteligencia artificial que me va a resolver el problema mucho más rápido que estar esperando a que alguien me conteste, que seguro me lo va a resolver bien, pero si puedo por un tema de inteligencia artificial, rápido, que me lo resuelva. Claro. Y la otra cosa es que estos agentes de inteligencia artificial tienen que estar puestos, yo te diría, en los puntos en donde hoy tenemos fricción. En ese recorrido del cliente que estábamos hablando, que nosotros como clientes de ciertas marcas lo vemos lineal. No me importa que marketing, ventas y servicio al cliente sean áreas separadas dentro de la empresa y que capaz que ni se conocen entre ellos. Yo quiero que todos sepan lo mismo y quiero que sea lo más, que fluya lo más rápido posible. Esa inteligencia artificial nos va a permitir nutrirnos de marketing, de ventas, para saber qué es lo que tiene Julio contratado con nosotros. Y entonces yo también voy a poder saber que si Julio tiene un problema con su tarjeta de crédito, no le voy a mandar un mail ofreciéndole una nueva tarjeta de crédito, porque sé que está teniendo un problema y ahora sería un punto de fricción para mí. Y otra cosa muy importante también es que esos agentes, hoy nosotros necesitamos todavía educarlos, nutrirlos. Entonces vamos a necesitar estar los humanos detrás de eso para estar constantemente dándole nueva información y ver en dónde los vamos a poner. Lo que te decía de los agentes es que hoy necesitamos también definir cuándo hacemos esa transferencia al humano. O sea, no todo lo que me van a preguntar ese agente lo va a saber responder. Entonces necesito, no solo basta con saber cuándo una base de conocimiento no tiene artículos suficientes para responder esa duda, sino que yo puedo ya programar hoy por hoy ciertas palabras claves que me puedan dar frustración o cierto enojo por el usuario, en donde ya lo puedo pasar directamente a un agente en vivo y lo paso. Y con la nota. Y con la nota y ya teniendo un resumen de lo que habló con esa inteligencia artificial, para que la gente en vivo también no me vuelva a preguntar todo de nuevo. Y cuando te conteste, pues ya sabe que se va a enfrentar con una persona que está frustrada y cómo tenerla que atacar. Fer, se nos acaba el tiempo en Inbound Flow. La verdad es que nos podría dar otra media hora para seguir platicando. Creo que tenemos que volver a invitar a estos capítulos de Inbound Flow. Fer está muy empapado hoy en temas de actualizaciones. Creo que hay algo que nos faltó comentar y que creo que sí bien importante. El mes pasado, en el mes de abril, lanzamientos HubSpot. Se lanzó también que en el tema de inteligencia artificial, ya en ese agente de servicio al cliente, tú le puedes conectar o le puedes abrir una puerta para que ese agente vaya a otras tecnologías y te busque información sobre lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Sí, eso es esencial para industrias como la financiera, en donde tenemos información financiera de nuestros clientes en un core bancario, por ejemplo, en donde yo ya sé
Julio qué tarjeta de crédito tiene, cuánto es su saldo y cuánto tiene que pagar. La fecha de corte. Entonces, toda esa información hoy en el CRM no existía porque por temas regulatorios compliance y tienen core bancario, hoy podemos conectarnos con ese tipo de y me regresa la información en el mismo chat con el cual estoy platicando con ese agente. Sí. Eso es una joya, porque en realidad nos abre un mundo de posibilidades realmente para conectar con cualquier sistema y que busque información y que me empiece a contestar. Hay que ver cómo van evolucionando estos agentes en el tiempo. Como siempre, temas apasionantes en Inbound Flow. Recuerden, danos un tema de seguimiento. Fer nos va a regalar un documento que les deja en los comentarios, sobre todo en un tema también de un básico de actualizaciones sobre servicio al cliente y agentes de inteligencia artificial. Se lo dejamos en los comentarios. Acuérdense de dejarnos todos los comentarios, preguntas, respuestas van a ser contestadas. Esto fue Inbound Flow. Gracias, Fer. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.